¿Cómo estás, Beto? Buen día. Hola, bien, acá estamos tomando un mate, tranquilo, Muy bien, así me laburando un gusta. poco con el colegio. ¿Cómo viene lo del cole? Te voy a pedir que gires un poquito, que muevas un poquito la cámara para que te centres un poquito mejor hacia... A ver, muévelo un poco para tu derecha. A ver, para tu derecha. Ahí te veo, te vemos bien. Bueno, Beto, me decías, ¿cómo están organizando? Vamos a hablar primero del tema del colegio, que vos ya que tiraste Bueno, el tema, ¿cómo viene la organización de todo esto del colegio para los chicos? Y ¿qué novedades hay al respecto? bueno, en cuanto a la forma de trabajo, ya lo habíamos mencionado antes, como todos los colegios, depende mucho de la conectividad y el trabajo arduo que hacen los docentes y los preceptores, ¿no? Hay Sí, que trabajar mucho con el tema de cómo llegar con los trabajos a cada una de las casas, a cada uno de los alumnos, sabiendo el contexto que tenemos, porque no todos tienen las mismas posibilidades en cuanto al servicio de internet, a computadoras, celulares, etcétera. bien. Perfecto. ¿Están recibiendo, cómo ves a través de los profesores, se están recibiendo bien las tareas que se le envían a los chicos? ¿Están trabajando bien está funcionando bien ese sistema? En términos generales sí, estamos haciendo seguimientos en el caso de aquellos chicos que no tengan la misma posibilidad de conectividad. En eso también colabora la municipalidad con la Secretaría de Educación, los equipos interdisciplinarios, o sea, hay toda una red montada como para que podamos llegar a todas las casas y a todos los chicos, ¿no? Y los chicos en Bien, general responden bien todos. bien. Perfecto. Bueno, Beto, ahora sí, para lo que te hemos llamado es con respecto a esta fecha tan importante, el Día del Himno, que nosotros cantamos, yo creo que un 30% llegamos a cantar de lo que es el himno original, ¿no es cierto? Contanos cómo nace, contanos Eh, un poquitito la historia, que a mí me fascina. Vos sabés que soy un fanático de la historia y cada vez que hablo con vos te indago y te pregunto miles de cosas. Contanos un poquitito la historia del himno. Bueno, en realidad, arrancando con lo último que me decís vos, nosotros cantamos la primera y la última cuarteta y el coro Mm, del total del himno, de la marcha patriótica, como se la llamó en sus orígenes, que era mucho más extensa y que recién allá por el 1900, en la segunda presidencia de Julio Argentino Roca, se la oficializa de la manera que nosotros la cantamos hoy. mira. ¿Entendés? Marcha Patriota se llamaba. Marcha patriótica. Antes de llamarse himno nacional, Bien. se llamó originalmente la marcha patriótica, que comenzó casi 2 años después del 25 de mayo en una obra teatral. Se presenta la obra que habla sobre la Revolución de Mayo y ahí se presenta al último, en el cierre de la obra teatral, una marcha. Y ahí Mira. estaba presente el amigo Vicente López y Planes, que le gustó esa marcha y le hizo algunas modificaciones, y eso fue en 1812. Y en 1813 Blas Parera le pone la música, Bien. ¿entendés? Y recién en 1813 la Asamblea General, conocida como la Asamblea del año 13, que tenía como Ujú. objetivo declarar la independencia y sancionar la Constitución Nacional, que no logró ninguno de esos dos objetivos, pero sí aprueba el himno nacional, conocido como Marcha Patriótica, y le da por primera vez se habla de himno nacional. Mirá. Bien, y que Y dice bueno, muchas cosas fuertes en su literatura y en sí, su composición sí, original, ¿no? Porque era un sí, poquito el sí, mensaje. porque Yo creo que en esa época todos los himnos que uno los canta ahora son muy bélicos, son muy revolucionarios. Uno tiene por ahí de referencia la Marsellesa, ¿no? Que su letra es no, de una rebelión y de una agresividad eh, tremenda.
para los días que corren hoy. Lo mismo, el texto original de nuestro himno era similar, ¿no es cierto? Sin dudas, porque no te olvides que cuando se oficializa la marcha patriótica y después el himno nacional, que se canta por primera vez, según la historia, en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson, cosa que merece un capítulo aparte, la señora Mariquita Sánchez de Thompson. No te vengas a hacer, no te vengas a hacer el Luis Ventura ni el Jorge Rial. Deje a Mariquita Sánchez de Thompson tranquila. Bueno, secreto verdadero, ¿cómo se llama? Bueno, un día vamos a hablar de eso. Con mucho gusto. Pues te puedo decir que en 1806, 1807 la casa de Mariquita Sánchez de Thompson era visitada por muchos oficiales ingleses que habían tomado Buenos Aires. Pero eso es otro tema para otro día. Me encantaría charlar de ese tema, seguro. Pero bueno, fueron a la casa de Mariquita, que hacía fiestas, ¿no? Ahí la cantan. Como una organizadora de eventos. Claro, sí, se hacían las tertulias y ahí la gente más poderosa de Buenos Aires se reunía, bueno, y ahí se discutía de arte, literatura, política, se concertaban matrimonios, había de todo ahí. O sea, tenemos un salón de fiesta, como los de ahora. Sí, pero con mucho poder político, ¿viste? Seguro, bueno, en esa época sí. Sí. Y bueno, y ahí se presentó, se cantó el himno. Sí, por primera vez. Ahí por primera vez. Largo. Sí, era re largo y aparte, como vos decías, volviendo a lo que vos me decías antes, no te olvides que estamos en el contexto de la Guerra de Independencia, por lo tanto era un himno bélico, en una marcha que te veía levantar el espíritu de los patriotas para luchar contra los españoles. Seguro. Sí. Entonces, yo creo que todos los consideraban demasiado bien a los españoles. No, obvio. Yo creo que todos los himnos, Beto, si uno se los traduce, bueno, como te decía, la marsellesa o el himno ruso, son pero de un alto voltaje de violencia tremenda las letras, ¿no? Sí, deben exaltar el patriotismo. Exacto. En su mayor grado, porque también dieron origen a los estados. A ver, los símbolos patrios, como nosotros los conocemos, tan fuertes, la bandera, el himno, ¿sí? Dan origen a los estados modernos, allá después del fin de la Edad Media, principio de la Edad Moderna. Entonces, había que unir los territorios bajo símbolos que generaran el patriotismo. Muy bien. Entonces así nacen los himnos y las banderas, ¿entendés? No te olvides, por ejemplo, que nosotros en 25 de mayo de 1810 éramos las incipientes provincias unidas del Río de la Plata ex virreinato. Sí. Entonces, era más sencillo que el espíritu sea sentirse más cordobés, más, por ejemplo, salteño, tucumano, porteño, que hablar del ser argentino, porque el Estado argentino no existía todavía. Claro. ¿Entendés? Entonces el himno pasa a ser una marcha que empieza a unir el concepto de patria. ¿Te das cuenta? Muy bien. Bueno, pero también hay el himno en sí, la marcha del himno, sufre muchas modificaciones por los avatares de la política internacional también. Ajá. ¿Por qué? Porque para 1812, 1813, nosotros éramos parte del tablero, como ocurre ahora, de las superpotencias. En aquel momento las superpotencias eran Inglaterra y Francia, que estaban enfrentadas. La Francia de Napoleón contra Inglaterra. La Inglaterra marítima y la Francia que bloqueaba toda Europa. Y España era aliada de Francia. Perdón, aliada de Inglaterra en ese momento, porque Napoleón había invadido España. Entonces, y la hago cortita, el embajador inglés que estaba en Buenos Aires, cuando escuchó la marcha revolucionaria contra los españoles, les tiró las orejas al triunvirato. Claro. Porque dice, muchachos, esto no nos conviene a nosotros, porque España es nuestro aliado, ¿entendés? Claro.
contra Napoleón Bonaparte. Entonces, por eso también a Belgrano me lo retaron cuando en el Paraná hizo por primera vez la celeste y blanca. Lo retaron y lo reprimieron duro. Mirá qué de cosas, ¿no? Que uno no era sabe claro, del lado B, como decimos siempre, del porfiado, lado B de la historia, Beto. Claro. Belgrano era revolucionario, como Moreno, y cuando triunfa allá en Salta, presenta nuevamente la bandera y las hace jurar a los soldados allá, en el Cabildo de Salta. Claro. Y Rivadavia le manda una carta, pero duramente lo castiga como militar, y le dice que cuando vuelva a Buenos Aires va a tener novedades del gobierno, y le ordena hacerla desaparecer. Mirá. Tremenda la historia, ¿no? Con el himno, qué de cosas que tenemos. Mismo. Perdón, Beto. Qué de cosas que tenemos en la historia argentina que por ahí el ser nosotros, personas comunes, que por ahí no tenemos el estudio fijo en esa materia como lo tienes tú, me encanta, y a mí yo me pasaría horas hablando de la historia argentina, porque tiene muchísimas cosas. Yo quiero que le comentemos que tenemos aquí como contenido en nuestro canal tu bloque, tu espacio, tu micro, donde hablas. El otro día casualmente lo estaba viendo, que hablaba sobre el 25 de mayo y todas las cosas del Cabildo Abierto y de French Beruti, que no eran los que repartían la escarapelita como nos acostumbró el Villiquen o el Antiojito, ¿no? Eran como se vendrían a ser los punteros políticos de ahora. No, eran muchachos bravos, no, ellos estaban preparados para... Sí. Ellos estaban preparados. A ver, el movimiento revolucionario del 25 de mayo no era un movimiento romántico, así como lo vemos en las, digamos, ilustraciones oficiales. Había un grupo, un sector, había varios grupos políticos que operaron ahí. Algunos moderados, como el de Saavedra, y otros muy revolucionarios, como el de Moreno y el de Belgrano, por ejemplo. Claro. Y bueno, pero eso, si te parece, lo vamos a dejar más cerca, para una charlita más cerca del 25 de mayo. Dale. Te comprometo aquí. Te adelanto de esto. Los chicos estaban preparados para todo. Iban a entrar. Si no se lograba el 25 de mayo, entraban. Sí. Y el 25 de mayo se hacía o se hacía. Bueno. O sea, ya sabemos de dónde viene toda esta movida o sea, no es de ahora. Como somos los argentinos, ¿no? No, por eso mi micro se llama Somos de Acá, que bueno, vamos a decir algo para ser honestos con honestidad intelectual. Ese micro tiene un origen, un antecedente que te involucra a vos, que se llamaba Argentinos sin Domesticar. Sí, señor. Que lo hacíamos por radio. Sí. Que lo hacemos por radio. Que también por eso siempre son interesantes. Es un micro que siempre me gustó y que lo habíamos empezado a producir en casa, en mi casa, de a poquito íbamos grabando todos los micros y bueno, después se vio truncado por otras actividades, pero siempre me gustó y me gusta charlar con vos para que cuentes. Famoso y te fuiste por todos lados. No. Bueno, me dejaste acá. Pero siempre quedó latente de seguir hablando del tema. Sí. Bueno, vamos a escuchar una versión una versión del himno nacional muy moderna, donde varios artistas se han juntado para interpretarlo y así homenajear a nuestro querido himno que en los mundiales lamentablemente no se puede cantar porque el es un o nada más. Bueno, pero es un símbolo también, es un símbolo también. Sí, y que bueno, que por ahí en los actos muchos no lo cantan muy fuerte por vergüenza, y que cosa que no tendríamos que sentir vergüenza en cantar nuestro himno, ¿no? Lo vamos a escuchar. Yo te agradezco mucho, Beto, por este contacto, por tu tiempo para con nosotros, para comentarnos acerca de la historia del himno nacional. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de hablar de historia. Y bueno, vos ves, cuando empiezo a hablar no termino más de hablar de historia, pero bueno, siempre me dicen, tratar de ser un poco más sintético, pero es que nuestra historia es increíble. Hay vueltas, avances y retrocesos que son
increíbles. O sea, nos obligaron a cambiar el himno, vos me contabas recién en un ratito, hace un ratito, ¿no es cierto? Los ingleses. Claro. Los ingleses Esto me hace acordar, de entrada. si ustedes tienen la oportunidad de entrar en YouTube y entrar a la página o pongan Lelutier, la comisión, es más o menos parecido. Es una sátira es excelente, pero que es de una comisión que está en el poder de un gobierno de un país X, donde le encomiendan a un músico que tienen que cambiar el himno nacional. ¿No? Y todas las cosas que pasan y que por ahí cierran y que, como dicen en algunas películas, es mera coincidencia, ¿no? Si coincide con la realidad. La realidad supera la ficción siempre, no te da problema. Sí. Beto, muchas gracias, que tengas un buen día. Igualmente para ustedes, saludo a la audiencia. Gracias. El profesor Beto Gaitán charlando en este día del himno nacional argentino y que lo ponemos ahora con esta versión donde muchos artistas están cantando las estrofas de nuestro querido himno y lo homenajeamos en esta jornada del lunes. Vamos, himno nacional.